Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la Junta Médica. Hoy sí estamos jueves 14 de noviembre. Vamos avanzando en la semana. Hoy vamos a hablar del síndrome metabólico. Así es. Vamos a ver un conjunto de signos que van a aparecer por tener un poco de sobrepeso, va a haber un poco de tendencia a subir la presión arterial, la diabetes y otras cosas más. Diabetes tipo 2. Tipo 2. Muy bien, así que todo lo que usted quiera saber sobre el síndrome metabólico se lo vamos a contar aquí, por supuesto, en la Junta Médica. Arrancamos. ¿Y por qué en concreto hoy, 14 de noviembre, estamos tocando el síndrome metabólico? Porque hoy se celebra, ¿no, Leslie?, el Día Mundial de la Diabetes. Así es, y un gran porcentaje de la población tiene diabetes. Día Mundial contra la Diabetes, entiendo. Claro que sí. Tenemos un gran número de personas actualmente que por el cambio de la parte de alimentación, mucha comida rápida, hay sobrepeso, la falta de ejercicio, en muchas personas la tecnología en vez de mejorar su actividad física ha retrasado y eso pues conlleva que la persona comience a tener mayor cantidad de peso, comience a subir la presión arterial, puede aparecer diabetes, alteración del colesterol, triglicéridos y todo esto puede conllevar a problemas cardíacos y cerebrovasculares. Eso es verdad. Ahora, todas las personas que tienen obesidad o diabetes tienen el problema con el síndrome metabólico. Claro, todos ellos tienen la probabilidad y la tendencia a que comience a subir la presión arterial y a haber disregulaciones de la glucosa. Entonces comienza a haber un poco de resistencia a la insulina o prediabetes, pero esto se puede ir manejando con lo básico que siempre decimos, dieta y ejercicio. Una alimentación sana, una alimentación normal, cotidiana, que tenga bastantes verduras, frutas, todo bien balanceado, permitirá que la persona pueda hacer su vida normal y poder alejarse de este síndrome metabólico. Muy bien, y para hablar sobre este síndrome, estamos con la doctora Luisa Talledo, cardióloga de la Asociación de Diabetes del Perú, y también con la doctora Linda Pacheco, endocrinóloga. Vamos a ir rápidamente con los datos. Una persona con síndrome metabólico tiene mucho mayor riesgo de desarrollar diabetes o enfermedades cardíacas. Sí, comienza a haber en estas personas, por el sobrepeso, por la alteración en lo que es el colesterol, triglicéridos, comienza a obstruirse las arterias del corazón, las arterias cerebrales, y puede obviamente cualquier taponcito de sangre, cualquier coagulito puede tapar y te da tendencia a hacer mayor cantidad de infartos, mayor cantidad de ACVs o accidentes cerebrovasculares, y obviamente la alteración en lo que es colesterol, triglicéridos, que te van a inflamar todas las arterias y va también a poder subir la glucosa. Yo quería preguntarte, siempre ustedes comentan que las personas que tienen aquí como un cordón marrón en la zona del cuello, ¿es un indicativo ya de diabetes? Es un indicativo de que tu cuerpo no está manejando adecuadamente la glucosa. Ajá, Por lo tanto, es que sea diabetes como tal. Claro, entonces podemos comenzar a tener pacientes que tienen resistencia a la insulina y que están a un paso de la diabetes, una prediabetes o diabetes. Y generalmente encontramos esta marca, como si fuese una suciedad en el cuello, en personas que tienen sobrepeso, que son gorditos, y lo vamos a ver mucho, por ejemplo, en el verano vemos mucho la gente, como estamos con vivirí o con polo, se ve mucho más, ¿no? Se ve bastante en la parte del cuello, se ve en la parte de las axilas, se ve en los nudillos, de tal manera que eso va a permitir que uno reconozca que la glucosa no está siendo bien manejada y hay que tomar pues las medidas del caso. O sea que una persona que se ve al espejo y se está viendo esas marcas ya debe acudir de inmediato al médico. Claro que sí. Y la vez pasada estuvimos conversando incluso que la gente agarra la escobilla para lavar los platos y se rasca por ahí con detergente, con jabón, con todo, pensando que es suciedad y realmente no es. Lo que está es alteración de la glucosa y eso va a inflamar las arterias, va a conllevar también a problemas con las grasas y problemas cardiovasculares y cerebrovasculares. Muy bien, a ver, avanzamos con más datos. Las personas con síndrome metabólico no manifiestan síntomas, o sea, asintomáticos. Claro, porque al inicio comienza a subir de peso y obviamente es como una cañería, ¿no? Que se va tapando poco a poco hasta que ¡puc!, se tapa del todo. Cuando se tapa del todo, ahí vienen los síntomas. Y ahí también tenemos ya personas que comienzan con su famosa diabetes emotiva, con la hipertensión emotiva, y tienen que ir al médico emotivamente también, porque no existe eso de diabetes emotiva ni hipertensión emotiva. Ya está teniendo la diabetes, la hipertensión, pero esos picos que están saliendo por el momento que está ocurriendo es que de base ya están con el problema. Entonces ya tienen que ir al médico de entrada.
Muy bien. A ver, recuerden que estamos en vivo, así que por favor envíenos todas sus consultas. Ya lo saben, como siempre, las cuentas de la Junta Médica que están apareciendo en este momento debajo de su pantalla. Nos vamos ya para conversar con nuestras doctoras que nos están escuchando atentamente además. Y vamos a leer este dato. Las condiciones que se agrupan en el síndrome metabólico se pueden controlar y prevenir. Como decía el doctor Leslie Soto, doctora, muy buenos días, con alimentación saludable y con buenos hábitos de vida, ejercicio. Así es, Paola. Entendamos primero que el síndrome metabólico es un conjunto de condiciones, alteraciones y factores de riesgo que están agrupados básicamente en 5 problemas. Uno de ellos es la dislipidemia, que ya lo han mencionado, sobre todo elevación de triglicéridos y disminución del colesterol bueno bajo. Otro de los factores es que ya empiezan a haber alteraciones en la glucosa. Esto por una mala regulación de la insulina que hace que los niveles de glucosa empiecen a estar un poquito por encima de 100. Entonces, aquellas personas que ya tienen glucosas por encima de 100, menos de 125, alerta, porque esto ya es una alteración en el metabolismo de la glucosa. Luego va a haber un efecto protrombótico. ¿Qué significa esto? Que la persona tiene predisposición a formar coágulos, pequeños trombos en las arterias, que esto incrementa mucho las enfermedades cardiovasculares. Y tenemos también un patrón inflamatorio, ¿no? Las personas con sobrepeso o obesidad tienen un entorno inflamatorio. Una célula está rodeada por un ambiente inflamatorio, es una célula resistente a la insulina. La base de todo esto en realidad es la resistencia a la insulina. Y otro de los factores importantes es la obesidad abdominal. Esa barriguita que tenemos, que es necesario medirla, muchas veces en el consultorio a veces se nos pasa por alto, pero es muy importante. Consultorios de medicina general, medicina interna, endocrino, cardio, deberíamos tener en cuenta la circunferencia abdominal. Una persona puede ser delgada y presentar esa grasa abdominal. Entonces, eso es importante saber. Hay unas medidas estandarizadas para Latinoamérica, se considera que es 88 para mujeres como máximo y 94 para varones. Entonces, hay que tener en cuenta esas 5 cosas nos ponen en un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Doctora, pero bien delgados, ¿no? No, ni creas. 94 para varones. Sí, porque esa grasa representa grasa impregnada en hígado, impregnada en el páncreas, en los intestinos, en el corazón. Y esa grasa es inflamatoria, tiene un efecto inflamatorio a nivel de todo el ambiente de la célula. Hoy en día no siempre estamos comentando que hemos cambiado tanto nuestra forma de alimentación, la forma de incluso de movernos, ¿no? en el mundo. Los niños, por ejemplo, ¿no? están alimentándose muy mal, están desnutridos, pero están con sobrepeso, ya no tienen la misma actividad física que se tenía antes, ¿no? Ellos posiblemente van a ser candidatos a desarrollar este síndrome. Así es. Y a corta edad además. A corta edad cada vez en la consulta vemos niños con sobrepeso, obesidad, con lo que decías, la acantosis nigricans, que es ya un determinante, un signo muy preciso de resistencia a la insulina. Incluso al nacimiento, si son niños que han pesado más de 4 kilos, también tienen mayor riesgo. Si la mamá tuvo diabetes gestacional, ese niño va a tener más riesgo de tener síndrome metabólico. Estamos viendo algunas fotografías de algunos niñitos con sobrepeso, ¿no? Algunos ya con un nivel de sobrepeso severo. Así es, y lamentablemente la mala alimentación y las costumbres que hay en casa, porque generalmente padres con sobrepeso, obesidad, niños con sobrepeso y obesidad. La cadena continúa. Sí, eso se continúa. Y lamentablemente hay unos genes de la obesidad que también se heredan. Entonces hay que pensar también para tener hijos en estar en un peso adecuado. No solo es la madre, ¿no? También se ha probado que el padre va a heredar esta condición genética de obesidad al niño. Entonces, claro que es modificable. O sea, yo puedo nacer con una genética mala, pero la puedo modificar con una alimentación adecuada, equilibrada y ejercicio. Esas 2 cosas son fundamentales. Muy bien, doctora. Bueno, las consecuencias cardiovasculares son múltiples, ¿no? Como mencionaba al comienzo el doctor Soto, no pueden tener síntomas inicialmente las personas que ya sufren de síndrome metabólico. Sin embargo, dentro del organismo, a nivel microvascular de las arterias más pequeñitas del cuerpo, ya hay muchas manifestaciones como disfunción diastólica. En el caso de la relajación del corazón, hay unos signos que se pueden ver cuando uno se hace un chequeo cardiovascular, no tanto en exámenes tan generales como un electrocardiograma, sino en una ecografía, Doppler o una perfusión miocárdica. Ya se ven daño
a nivel microvascular, y eso va a implicar que no se contraiga bien las arterias del corazón, no se contraiga bien el músculo cardíaco, y a la larga puede haber una consecuencia fatal en el transcurso de los años si eso no se trata y no se modifica, ¿no? ¿Y en personas de qué edad ya más o menos empezamos a ver problemas cardíacos? Bueno, depende de la edad de inicio de la aparición del síndrome metabólico, ¿no? Generalmente las consecuencias cardiovasculares de una diabetes maltratada o de una diabetes no controlada pueden verse después de 15 a 20 años, ¿no? Inicialmente el daño puede ser ocular, puede ser renal, luego ya se va viendo el daño cardíaco y cerebrovascular, pero el daño microvascular comienza ya con lo que estamos mencionando, con el síndrome metabólico, ¿no? No solamente la condición del peso que ya mencionaron, de la presión arterial, sino también de los factores evaluables en un chequeo. Como mencionó la doctora, el colesterol bueno bajo, los triglicéridos elevados, el colesterol elevado. Ahora hay guías europeas incluso que nos hablan de que los niveles del colesterol son mucho más bajos de los que los médicos solemos tratar al paciente, y que se ven más beneficios, o sea, evitar muertes si tratamos de que el paciente alcance esos niveles objetivos. Claro. Sí, algo que veíamos antes era pues personas que se podían infartar a los 55, después a los 50, pues a los 45, y ahora yo he visto pacientes de 35 infartados, gorditos, porque tienen una pésima dieta, van al supermercado los días sábados y domingos, se comen su gaseosa de 3 litros de bebida gaseosa, montones de snacks para la casa. Y una de las cosas que la gente no se da cuenta, como tú mencionabas de la barriguita, es que muchos hombres pensamos que tenemos barriga chelera, porque se toma mucha cerveza en Perú, pero es un acúmulo de triglicéridos y grasa realmente. Así es. Entonces, a tener en cuenta ese perímetro abdominal, refleja ya una resistencia a la insulina, un síndrome metabólico. Claro que no es el único factor, tiene que ir aunado, ¿no? Para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico necesitamos que cumplan por lo menos 3 de estas condiciones. Pero si ya cumples uno de ellos, también tienes algo de riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Porque piensa que no, que, o sea, la barriguita está grande porque está inflamada, o porque como tomamos una cerveza no hay mucha dureza y se distiende. Probablemente lo que tiene es grasa acumulada. Claro, eso es grasa visceral, una de las más peligrosas. Tener grasa debajo de la piel es una cosa totalmente diferente a tener grasa impregnada en los órganos. Claro. Entonces, esa grasa impregnada en los órganos es la que causa la inflamación. Y eso es lo que produce al final el síndrome metabólico. Lo cierto es que el peruano, creo, por genética tiende a acumular bastante grasa en esta zona, tanto hombres como mujeres, pero no todos hacen síndrome metabólico. Claro, no todos lo hacen, pero ya es un factor de riesgo. Porque hablamos de grasa visceral, como es. Claro, es grasa visceral la que interesa. Ok, muy bien. A ver, vamos a avanzar con más datos. Es más probable que aparezca síndrome metabólico en las personas con exceso de grasa en el abdomen, como comentaban las doctoras, que es una forma de manzana, ¿no? Que en quienes almacenan la grasa en las caderas, que tienen forma de pera. ¿Están de acuerdo? Sí, porque esta grasa visceral en forma de manzana o androide que decimos nosotros, bueno, es más en varones, pero también se da en mujeres. Entonces, esa grasa acumulada en la barriguita es más peligrosa que si yo tengo grasa en las caderas, que es más de mujeres, ¿no? Pero también hay mujeres que pueden tener, como se ve en el gráfico, grasa abdominal. Entonces, esa obesidad abdominal es la que da el mayor factor de riesgo para desarrollar este síndrome. Y es preocupante porque en la última encuesta, por ejemplo, del INEI, se detectó más o menos un 40% de sobrepeso en la población peruana. Entonces, solo una encuesta sencilla de casa por casa identifica eso. Imagina si hiciéramos un estudio más detallado. Ajá. Entonces, lo más probable es que estemos con unas cifras alarmantes, como se mencionó, creo, en las noticias últimamente, de sobrepeso y obesidad, ¿no? El índice de diabetes, creo, actualmente va en el 12% de la población peruana y está incrementando, ¿no? Sí. Claro, la prevalencia de sobrepeso, como bien dice Luisa, es de un 40% y de obesidad 20%. O sea, tenemos 60% de la población que tiene problemas de sobrepeso y de obesidad. Entonces es algo preocupante porque el crecimiento es exponencial, ¿no? Se ha visto en los últimos 20, 30 años un crecimiento exponencial de esto y de la diabetes como consecuencia, y no solo de diabetes, sino otras enfermedades relacionadas. Aquí el tema es cuántas de estas personas acuden a consulta. Exacto. Claro. Porque la gran mayoría, pues no. Como hasta no que duelen, no le pase claro. algo, hasta que no sienta algo, pues Sí. no me asusto, no me preocupo. Lamentablemente, como no da síntomas, no hay un dolor, no hay algo que yo pueda identificar,
son pruebas de laboratorio que se tienen que hacer, son medidas que se tienen que hacer en el consultorio, una toma de presión arterial, peso, talla, circunferencia abdominal para darnos cuenta. Entonces, muchas veces llegan ya en condiciones que con una diabetes muy avanzada o con consecuencias ya de enfermedades cardiovasculares al consultorio, porque ahí recién produce síntomas. ¿Hay que hacer exámenes específicos o si uno acude, por ejemplo, al hospital o a un centro de salud o a la clínica a hacerse un chequeo anual de esos simples, ¿saldría ahí el resultado? Sí, claro, porque no son análisis que sean, no son muy costosos y tampoco son complicados. Generalmente lo que se hace en un chequeo anual es el peso, la talla, debería hacerse circunferencia abdominal, luego una medida de glucosa, puede hacerse triglicéridos, colesterol HDL y con eso tenemos ya los factores para poder diagnosticar este síndrome metabólico. Que son más o menos los exámenes que se realizan cuando alguien va a donar sangre, ¿o no? No. Diferentes. Diferentes. O sea, diferentes, porque cuando donan sangre son para evitar enfermedades que se pueden transmitir por la sangre. Pero podrían saber si tienen diabetes, por ejemplo. No. No pueden saber Pero eso. cuando van a una consulta sí, ¿no? Hacemos la glucosa, las grasas, le medimos la presión arterial al paciente. Lo que sí no se hace mucho es la medición del perímetro abdominal. Eso sí, Exacto. eso sí es cierto, eso no hacemos mucho. Y una cosa que cambió también es porque en el transcurrir de los años hemos cambiado mucho nuestro estilo de vida. Muchos dicen, nuestros abuelos tomaban en el almuerzo sopa, segundo, postre, en la noche volvían a hacer otra sopa diferente, otro almuerzo diferente, otra cena diferente de todo, y no eran gordos, pero tenían bastante actividad física. Claro, trabajaban en el campo también. En el campo, claro. Se movían mucho más que nosotros. Claro, la gente en el campo, por ejemplo, en el desayuno no come un pan con algo, come su segundo, Exacto. porque está pues trabajando en la chacra y gasta mucha energía. Pues si eso lo pasamos acá en Lima, nuestra cantidad de veces sería mucho mayor. Y probablemente sigamos comiendo igual, ¿no? Comemos un desayuno copioso, pero el trabajo que hacemos es de escritorio, sedentarismo en general. Y lo mismo sucede con los niños, ¿no? Porque si a un niño tú le pones, por ejemplo, unos dibujos en el celular o en la tablet, da por hecho de que toda la tarde se lo va a pasar mirando y ni siquiera se va a acordar de ir a jugar al parque. Así es. Entonces debemos incentivar como los padres de familia, debemos incentivar desde el sector educación y desde el sector salud a las buenas prácticas de dieta, una alimentación saludable y de ejercicio. De ejercicio por lo menos se recomienda 150 minutos semanales. Entonces esto puede ser 30 minutos 5 veces a la semana o 45 minutos unas 4 veces a la semana, de intensidad moderada a intensidad fuerte. Claro, a veces dicen, he caminado mis 10.000 pasos, ¿no? Pero claro, los hizo 5 minutos en la mañana, luego se movió 10 minutitos, luego no tiene tanto impacto. Entonces tiene que ser un ejercicio continuo, por lo menos constante. Porque mucha gente dice, yo en la casa, doctor, lavo, Claro, plancho, muevo. cocino, hago todo en la casa, todo el día, pero eso no es ejercicio. No, es porque vida activa, ejercicio pero no y es calma. ejercicio. Es en forma continua y constante. Vamos a ver algunos riesgos que conlleva este síndrome metabólico a la arteriopatía coronaria, ¿no? Se va obstruyendo las arterias, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, hígado graso, gota, también pueden presentar nefropatía crónica, la famosa apnea obstructiva del sueño, los gorditos, síndrome de ovario poliquístico, disfunción eréctil. Usted maneja, por ejemplo, Linda, la parte de endocrino y tú dices la parte cardiológica. Cuando dicen al paciente que tiene que bajar de peso, ¿cuántos les hace caso? ¿Cuántos pacientes? ¿Qué porcentaje? Depende de la motivación también que tú le des. Entonces, si estás con el paciente al frente y tú le explicas que solo una bajada entre el 7 a 10% del peso que ahora tiene, que no es mucho, por ejemplo, una persona de 80 kilos, con que baje 8 kilos, entre 6 y 8 kilos, en un plazo de unos 3, 4 meses, tú le dices, puede cumplir esta meta. No le estoy pidiendo que llegue a su peso ideal, que es mucho menor, ¿no? Son como 20 kilos, por lo menos, si tiene una talla de 1,60 m. Entonces, si tú motivas al paciente y le explicas el riesgo que puede tener a futuro y el ahorro de enfermedades que puede tener a futuro, entonces yo creo que el paciente sale motivado y lo hace. Pero hay que explicarle también, porque no puedes decirle, tienes que hacer dieta y ejercicio y no decirle nada más, ¿no? Claro. Entonces es algo multidisciplinario porque entra la nutricionista, el psicólogo también, que es importante porque la ansiedad está muy presente en estos trastornos de sobrepeso y obesidad. Entonces tienen que canalizar esa ansiedad con otra cosa que no sea comida. El ejercicio es uno de los mejores ansiolíticos que tenemos. Entonces le explicas cómo debe ser su alimentación, cómo debe ser el desayuno, a media mañana si es que quiere puede comer algo, en el almuerzo, a media tarde, en la cena, criterios básicos que él pueda tener para empezar, porque a veces no van al nutricionista.
Entonces, con lo que tú le explicas, puede entender el paciente, puede iniciar una dieta y hacerle seguimiento, sobre todo, que no se pierda el paciente. Bueno, y básicamente explicarle que no es una dieta en sí, sino que es un cambio de vida, es un cambio de hábitos, de estilo de vida, porque si continuamos de la misma forma tenemos que explicarle justamente que esto va a seguir avanzando, ¿no? Hemos comentado inicialmente el síndrome metabólico, luego va a llegar al punto de que haga una diabetes ya tipo 2 que requiera, además de la dieta y el ejercicio, medicación, ¿no? Y hacerse los chequeos cardiovasculares que, como les comenté inicialmente, no están detectando del todo porque la enfermedad inicial es muy microvascular, muy molecular. Entonces, el paciente no se va a ver afectado, puede haber enfermedad coronaria hasta en el 50% que no tienen síntomas y se presentan directamente con muerte súbita. Entonces, todo ello implica que tiene que, de todas maneras, como menciona la doctora, bajar el peso en una meta más cercana, más real, ¿no? Y como también bien lo dijo, una atención multidisciplinaria, ¿no? El hecho que la nutricionista participe, le pregunte acerca de la actividad física, cuánto realiza, cuánto es lo que debe hacer, y algo mencionar sobre la actividad física también es que si bien la meta, el objetivo es que hagan 150 minutos a la semana, iniciar de a pocos es la mejor manera, porque son pacientes sedentarios que nunca han hecho ejercicio en su vida y que pueden tener no va a ser que pueden tener lesiones articulares, pueden tener lesiones ligamentarias. Entonces, inicialmente, caminar 10 minutos a diario la primera semana y luego ir incrementando, pero hacer un seguimiento. Ese es lo más importante, hacer un seguimiento de esa prescripción de ejercicio que sí sea adecuada para cada paciente y, antes que eso, medir los riesgos. Claro, es como cuando empezamos a correr. El primer día vamos a correr de 10 a 15 minutos, porque si corremos media hora no desmayamos a mitad de recorrido, y poco a poco vamos incrementando conforme vamos aumentando también la resistencia. Pero ustedes dijeron algo importante, cuando ustedes hablan de esta bajada de peso, que no es una dieta como tal, sino es un cambio en el estilo de vida. Hay algunos pacientes que dicen, ya, la doctora me dijo que baje de 6 a 8 kilos. Llegué a los 8 kilos, abandono la dieta y vuelvo nuevamente a mi forma de comer de antes. Claro, entonces ahí no hemos solucionado nada porque el paciente va a hacer un rebote y probablemente con más cantidad de kilos que con los que empezó. Entonces tienen que quedar los conceptos claros y el paciente debe saber que el sobrepeso, la obesidad es algo crónico, es una enfermedad crónica. Muchas veces no son conscientes de ello, entonces el seguimiento es de por vida. Tienen que estar con el nutricionista, con endocrinología, pasar un chequeo con cardiología. Lo bueno de todo esto es que el síndrome metabólico es prevenible y es reversible. Entonces, tú mejoras la alimentación, mejoras en el ejercicio y todos los parámetros, triglicéridos, glucosa, insulina, circunferencia abdominal, peso, todo baja y es reversible. Pero cuando ya a uno lo diagnostican de diabetes, cuando ya sucedió el infarto, ahí ya no puedes hacer nada, no son cosas irreversibles. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que si uno va modificando esos factores de riesgo antes de las consecuencias, pues van a tener el mayor beneficio. Es costo-beneficio, siempre va a ser mejor. Muy bien, tenemos una consulta, doctoras. Inés dice, si tengo síndrome metabólico, ¿deberían hacerme pruebas de detección de diabetes? Pausa y regresamos con la respuesta para Inés. Estamos hablando del síndrome metabólico, nos íbamos a la pausa con la consulta que nos hacía Inés y dice lo siguiente, si tengo síndrome metabólico, ¿deberían hacerme pruebas de detección de diabetes? ¿Qué dicen, doctoras? Así es una de las complicaciones del síndrome metabólico. Cuando uno tiene este síndrome aumenta por lo menos 2 veces el riesgo de ser diabético. Entonces el diagnóstico se puede hacer fácilmente, puede ser una glucosa en ayunas mayor de 126, puede ser una prueba de tolerancia a la glucosa, es donde al paciente en ayunas se le hace beber un líquido muy dulce y le sacan sangre antes y 2 horas después. Si el valor de antes de la toma de la glucosa es más de 126 o el de 2 horas es más de 200, ya es criterio diagnóstico de diabetes. Y también tenemos otro valor en laboratorio que se llama hemoglobina glicosilada, que es el promedio de la glucosa más o menos de los 2 meses anteriores. Por encima de 6.5 este valor también es diagnóstico de diabetes.
¿Tiene alguna validez el test de tolerancia a la insulina? Sí, claro. Normalmente, si somos un poquito más finos y queremos ver y comprobar esa resistencia a la insulina, podríamos hacer un test de tolerancia a la glucosa simultáneamente midiendo insulina. Entonces, los valores de insulina en ayunas, si es más de 12, ya me indica resistencia a la insulina. Puedo completar con la curva a la hora, si es más de 100, o a las 2 horas, si es más de 80, ya hablamos también de resistencia a la insulina, pero a veces no es necesario. Suele ser un análisis un poco costoso y no está al alcance de todos. Pero si yo veo una persona que ya tiene acantosis nígricans, esa mancha oscura en el cuello, si veo que tiene triglicéridos altos, el colesterol bueno bajo, la circunferencia abdominal, yo con solo mirar a esa persona ya puedo decir que tiene resistencia a la insulina, sí, que en realidad es la base fisiopatológica de todo lo que estamos hablando ahora. Sí, porque hay muchos pacientes que le toman la glucosa basal y ya están tranquilos, pero tú ves todo lo... Claro, lo que hay por detrás. La signología y la sintomatología. Yo he visto pacientes con test de tolerancia a la glucosa normales, por el test de tolerancia a la insulina en 500, en 400. Entonces tiene una resistencia bastante marcada. Entonces requiere de todas maneras una evaluación por el médico tratante, que sería su endocrinólogo en este caso. Así es. Muy bien, ahora vamos a repasar el dato número 5 que dice lo siguiente. El diagnóstico del síndrome metabólico ayuda a determinar el riesgo que tiene una persona de desarrollar enfermedades cardíacas, diabetes u otras dolencias. Doctora Luisa, ¿a qué enfermedades cardíacas nos podríamos enfrentar? Lo que hablábamos inicialmente de hipertensión arterial también como uno de los factores diagnósticos de síndrome metabólico. El hecho de tener ya una disfunción endotelial, una alteración microvascular de las pequeñas arterias del cuerpo, una mala función de estas arterias, puede indicar que a la larga podemos hacer un problema coronario. Y es que los pacientes que ya tienen diagnóstico, por ejemplo, de diabetes, tienen 4 veces en varones más riesgo de tener un infarto. Y en el caso de mujeres, llegar a falla cardíaca tienen 7 veces más de riesgo. Y son las mujeres las que menos se chequean a veces porque se conoce o se tenía como un mito que tenían una protección hormonal, ¿no? Sin embargo, eso va desapareciendo con el tiempo, con las investigaciones, y en premenopáusicas ya estamos viendo mucha disfunción endotelial secundaria al síndrome metabólico. Entonces, hacerse un chequeo cardíaco, por lo menos un electrocardiograma, una evaluación cardiológica después de los 40 en ambos, tanto en varones como en mujeres, es recomendado. Sí, algunas de las cosas que sí se ha visto, por ejemplo, en muchos países, que la gente que tiene diabetes e hipertensión arterial, más o menos en la mejor serie creo que el 50% toman su medicación en el año. Es la mejor serie, creo, porque siempre son 40%, 30%. Entonces la gente no está acostumbrada a tomar la medicación. Pues sin embargo, el avanzar la enfermedad puede conllevar pues, a que haya un infarto miocardio, que haya un accidente cerebrovascular, y sale más caro al final este tipo de cosas. Y el tratamiento y el manejo de esto en los hospitales del Ministerio de Salud y en E-Salud es gratuito, o sea, tienen la atención y la medicación, así que no hay ninguna excusa. Y lo otro que sí quería recalcar es que cuando uno dice hacer dieta, significa comer balanceado. O sea, todos nosotros estamos todos los días en dieta porque comemos balanceado, no porque hoy día me dicen que haga dieta, voy a comer bien y después me desbando. ¿No? Yo siempre digo, hoy día me invitaron a una pachamanca que nunca como pachamanca, me como mi pachamanca hoy día, pero mañana pues como fruta, ensalada y bajo toda la cantidad de colesterol que me mandé. No, pues hoy día como pachamanca, al día siguiente un seco de cabrito con frijoles, al siguiente día mi tallarín chifa, al siguiente día pollo con harta mayonesa. O sea, no se hace un buen balance de alimentos. Nos falta eso en nuestra comida peruana. Claro, lamentablemente la comida peruana es muy rica, pero tiene mucho carbohidrato. Entonces esa mezcla de ponerle arroz y ponerle papa al plato y la carne o el pollo por aquí y 0 verduras, entonces es algo que tenemos que cambiar esa costumbre poco a poco, ¿no? Explicarle al paciente. Lo ideal sería que si tu plato lo divides en la mitad debería tener verduras, crudas o cocidas, de preferencia crudas. De colores. La cuarta parte del plato, ahí entra el carbohidrato. Entonces, o puede ser un poco de arroz, puede ser una papa mediana, puede ser quinoa, puede ser trigo, puede ser camote, yuca, el que prefieras, pero solo uno. Y la otra cuarta parte del plato, ahí entra la proteína, pollo, pescado, pavo, huevos. Ahora, doctora, ¿uno debe comer verduras en el almuerzo y en la cena, o con que uno coma verduras en el almuerzo o solo en la cena sería suficiente? Lo que se habla son de 5 porciones al día entre frutas y verduras. Entonces, de frutas 2 o 3 porciones y de verduras será también 2 o 3 porciones. Idealmente debería estar presente en el almuerzo y en la cena, ¿no? Las verduras. Hay personas que, pues yo que sé, de repente no les gustan mucho las verduras y prefieren hacerlas en un batido porque se las toman mucho más rápido. ¿Se conservan ahí los nutrientes?
Bueno, si es la forma en la que van a consumirlo y no hay de otra, pues, pero no se conservan los nutrientes. Lo ideal es que esté en su forma natural y esto pasa lo mismo con las frutas y lamentablemente en Perú tenemos la mala costumbre de tomar jugos y aunque sean naturales, estos tienen alto contenido de fructosa. Entonces la fructosa es el azúcar de la fruta y esto eleva rápidamente los niveles de insulina en sangre, hace que el páncreas trabaje más. Entonces es diferente cuando yo mastico una manzana, cuando mastico una naranja, el proceso es diferente, la elevación de la glucosa en sangre es diferente, la elevación de la insulina es más en meseta, no hace un pico. Entonces el páncreas va a trabajar menos y de eso es lo que se trata. Tiene que haber ese proceso de masticación y evitar jugos, ya sean naturales y peor si son los de caja, ¿no? Los de caja ni hablar. Así no. le pongas azúcar o no le pongas azúcar al jugo. Le pongas o no le pongas. Comer la fruta Exacto. picada. Así es. Y un truco que la gente hace y se engaña es que preparan pues la ensalada, la ponen en medio y yo me jalo un tomate y una lechuga. Ya comí verdura. Eso no es comer verdura. Pues. Exacto. Porque la porción es una porción mucho mayor. Claro, 100 gramos, plato. por lo menos 200 gramos de verdura. Yo como verdura, doctor, y jalo un tomate, gran verdura. Es que son como que las verduras más amigables, pues, la lechuga y el tomate. Pero a ver, cómete una beterraga. A ver, Maritza dice, me indicaron que debía tomar y comer azúcar porque normalmente tengo mucho frío. ¿Esto es cierto o es un mito que el dulce ayuda? A ver, ¿el dulce es enemigo o amigo? Bueno, debería comer azúcar. Esto solo en el caso de que fuera una persona con problemas de hipoglicemia, fuera diabética y como consecuencia habría hipoglicemias, de repente usa insulinas, no está bien dosificada la dosis de insulina, en ese caso de rescate podría comer. El azúcar en sí tiene fructosa y sacarosa, entonces estos elementos elevan rápidamente la glucosa en la sangre, hacen trabajar más al páncreas. Pero si, por ejemplo, este azúcar está en las frutas o está en los carbohidratos, en las harinas, en el arroz, en la papa, la digestión es mucho más lenta. Pero ¿tiene alguna relación el tener frío y comes un poquito de azúcar y si se pasa? Habría que checar la causa del frío, puede ser una hipotiroidea. Claro, Claro, son muchas causas. Y eso también ocurre por creencias populares, pues que tenemos nosotros muchos, ¿no? Creo que me voy a desmayar. Y estoy buscando una silla para desmayarme. Me bajó la presión. Digo, a nadie se le baja la presión. Si te baja la presión tienes que caerte, desmayar, pues se te bajó la presión. ¿No? Se me baja la presión porque me siento medio débil. No, pues o sea, anda al médico que te chequee. Muy bien. A ver, seguimos avanzando. Dice Emilio, 89 años de Monterrey. Soy operado del corazón y tengo 4 bypass. También sufro de diabetes y tomo metformina diariamente. ¿Cuáles son mis proyecciones de vida? Va a depender de cuánto se cuida. De cuánto se cuida, de cuánto tiene estos factores que hemos mencionado. Doctora, le vieron cara de vidente, creo. Sí, el hecho que los bypasses sean recientes, por ejemplo, en un paciente diabético pueden obstruirse, ¿no? Entonces depende que haya ido a su médico, que tome sus pastillas, que haga su dieta y que esté haciendo su ejercicio, probablemente que le han enseñado en rehabilitación cardíaca, ¿no? Entonces, ¿de quién dependerá? Del paciente. Del paciente. Claro, los bypasses no son, los bypasses ni la metformina son magia. No. Ayudan al paciente y de él va a depender su salud después de eso. Eso es, ¿no? Y la doctora tiene aquí su bola de cristal para ver cómo le va a ir a Emilio en unos años. A ver, los niños obesos tienen más probabilidad de sufrir de diabetes tipo 2, dificultades para respirar, problemas musculares y disfunciones cardíacas, ¿no? Más o menos es el listado de factores de riesgo o de los riesgos que hemos presentado anteriormente. Y la verdad, que hablamos de niños obesos que están ya en carrera, porque hoy en día tenemos gran porcentaje, como comentaban los doctores. Así es, cada vez es más frecuente la presencia de niños en la consulta diaria. Sobrepeso y obesidad ha constituido un grueso de la consulta. Entonces, padres conscientes sí deberían traer a sus hijos para hacerles un chequeo. ¿Por qué? Porque se pueden prevenir. El hecho de que esté en sobrepeso u obesidad hace que tenga mayor riesgo a futuro. Probablemente en ese momento no le va a dar un infarto o no va a tener diabetes, pero esto se puede prevenir. Modificamos esos factores, sobre todo alimentación equilibrada y que haga ejercicio, y eso es modificable. El niño puede disminuir de peso de forma progresiva, no va a ser un cambio brusco, tenemos que ir viendo las costumbres de alimentación que tiene y esto es totalmente reversible. Este sobrepeso, obesidad y el contexto de síndrome metabólico que pueda tener es reversible. El problema es que cuando somos chiquitos, ¿no? Se relaciona a estar gordito con estar sano, ¿no? Si eres un niño flaco y desnutrido te estás muriendo. Y es otro mito. No lo alimenta bien a su hijito. Y es otro mito, ¿no? La familia tiene que ver ahí
tiene que ver Porque la luego dicen, cultura. luego va a pegar el estirón, ¿no? Y ya no, y va a dejar de gordito. Pero no, igual el riesgo está, ¿no? El riesgo de presentar hipertensión desde joven o desde muy pequeño en los niños está ahí, ¿no? En realidad la aterosclerosis está en el cuerpo desde que nacemos. Entonces, si tenemos estas condiciones ya desde muy jóvenes, en 10 años vamos a ser diabéticos. Si seguimos en sedentarismo, no cambiando la dieta, pues vamos a ser diabéticos. Entonces, inicialmente, el chequeo del pediatra es muy importante. Tomarle la presión a los niños, como comentábamos con Linda anteriormente, es muy importante, al menos una vez al año en los pequeños. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, con aquellas familias que lamentablemente no tienen muchos recursos económicos? Lo más caro definitivamente en una bolsa de mercado es la proteína, comprar la carne, ¿no? Lo más barato es comprar los carbohidratos. ¿Cómo podríamos hacer un plato más o menos saludable, ¿no?, en personas que no tienen muchos medios económicos? No necesitamos gran presupuesto. Probablemente si diseñamos esa medida del plato, si tenemos verduras básicas, me compro una lechuga, me compro un tomate. Zanahoria. Entonces, claro, zanahoria. Si no tengo mucho presupuesto para carnes, por ejemplo, los huevos que no están tan caros podrían sustituir. La menestra también tiene un porcentaje de proteína, el pescado que lo consumimos poco. Y bueno, el carbohidrato de mi elección, arroz o papa o quinoa o trigo, ahí ya hay una elección. Lamentablemente la industria, todos los alimentos industrializados son probablemente un poco más baratos, eso es cierto, pero hay que saber elegir. Y ahora que tenemos los alimentos ya etiquetados con los octógonos, eso también nos tiene que orientar, ¿no? Son alimentos altos en azúcar, nos ponen alimentos altos en grasas saturadas, entonces la población tiene que leer. Lo que pasa es que cuando compramos algo no leemos. Tenemos que leer la etiqueta de la nutrición. Y si ya me ponen los octógonos, que es una ayuda, pues en buena hora, antes no lo teníamos, y yo me iba, por ejemplo, a leer, ¿no?, la tabla nutricional ahí, que claro, tienes que saber también, no es algo que la población general pueda entender. Pero sí, ahora nos ayuda mucho esto de los octógonos, porque nos dice, pues, alto en grasas saturadas, alto en azúcares, entonces tendré que evitar eso. No es que nunca lo vaya a comer, porque hay que ser moderado con todo, ¿no? Claro. Entonces, una vez cada cierto tiempo puedo tomar un postrecito, puedo comer un postre, un slide de pizza, y no va a tener impacto en mi salud. Pero el problema es cuando lo hacemos diario. Claro, aquí es la clave, la organización, ¿no? Así Por ejemplo, es. si una mamá le va a dar a su hijo un plato de arroz con lenteja y papa, o sea, mal balanceado, que es Así algo es. muy común, ¿no? Arroz, lenteja y las papitas cortadas en cuadraditos dentro de la lenteja. Hoy llegaste tarde a la casa en la noche, sobró arroz, hicieron estofado de pollo pero no hay presa y toda la grasita encima del arroz, Como la papita un que cerrito sobró. ahí con tu papita y te llenas, pero te llenas Claro. pues de carbohidratos y de grasa. Y de No te calorías enojes. que no vas a usar en la noche. Encima te vas a dormir. Ajá. Así Otra cosa es. que hacen las mamás y en todas las familias, ¿no?, es hacer las sopas, ¿no?, con los huesos del pollo. ¿Eso es alimento? Bueno, el hueso casi no va a tener ningún alimento, ¿no? Claro, porque o sea, le No, ponen el hueso y dicen, no, por pero el ahí sabor, está ahí probablemente. está la sustancia y le añaden papa y bueno, y el resto de verduras. Pero no es un alimento como tal. El hervir en sí la proteína, cualquier tipo de proteína, incluyendo los restos que queden en el huesito, aumenta el ácido úrico. Entonces lo que están tomando es puro ácido úrico. Eso estamos hablando de gota. Y la gota como predisponente, la hiperuricemia como predisponente para enfermedad cardiovascular, así como marcador de enfermedad cardiovascular, es importante. Entonces tomar una sopa con huesos no Claro, y representa muchas veces ningún ese tipo huesito de- tiene la médula, ¿no? Ujú. Y eso es grasa, en realidad. Entonces, Y se comen así, exacto. Lo que más se saborea. lo que más saborean. A ver, ¿qué dice Eduardo Leslie? Eduardo dice, soy diabético y tengo mi glucosa en 115. ¿Eso afecta mi metabolismo corporal? Sufro de bradicardia, mucho cansancio y dolor muscular. ¿Estos síntomas corresponden al síndrome metabólico? Es un paciente diabético con una glucosa en ayunas en 115. Claro que no me indica cómo está su control, pero me da cierto indicio. Hablamos de glucosas en ayunas para un paciente diabético bien controlado entre 80 y 120 o 130 más o menos. Luego dice, si eso afecta a mi metabolismo corporal. Claro, la diabetes ya es un contexto de problemas metabólicos, tiene mucho más riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Dice, el tema de la bradicardia, cansancio, dolor muscular. Ahí hay que ver, probablemente es pedir hormonas tiroideas, un perfil tiroideo, ¿no? La bradicardia no suele ser muy Síntomas. sintomática. Cansancio, dolor muscular, podríamos descartar ahí problemas de hipotiroidismo.
Y habría que ver también cómo está el perfil de lípidos, cómo está sus triglicéridos, el colesterol bueno, ácido úrico, que lo menciona la doctora, que es un indicador importante de síndrome metabólico, O sea, la presión más datos arterial. para saber Exacto, si se trata o no de un así es. síndrome metabólico. Muy bien, ¿no? Y estamos hablando que esto está muy relacionado con la diabetes, y una diabetes mal controlada nos puede llevar a un problema con los riñones. Así es, nos puede llevar a que lleguemos a falla renal crónica y que el riñón ya no pueda funcionar y vamos a pasar a hacer diálisis. Una diálisis que puede ser una diálisis, una hemodiálisis con la sangre o una diálisis peritoneal. Y vamos a ver ahora en un informe de Aura, ¿no?, en qué consiste la diálisis peritoneal, pero realizada en casa. Esta ruta de la salud nos ha traído el FISAL, que es el Fondo Intangible Solidario de Salud, para conocer qué servicios brinda, así como también el tratamiento de diálisis peritoneal que se le aplica a pacientes con insuficiencia renal. Sin embargo, este tratamiento puede llevarse desde casa y tan solo acudiendo a algunos controles de manera periódica. Esto significa sin duda un gran beneficio para aquellas personas que acuden a sus controles desde muy lejos, así como personas que vienen de provincia. Así que empecemos. Mi nombre es Junior Jesús Santi Domínguez. Mi edad es 24 años y yo tengo la enfermedad de la insuficiencia renal crónica, hace 1 año y medio. Yo llegué de trabajar y me sentía mal, con dolor de cabeza y dolor de huesos. Yo pensé que era una gripe. Mi señora me dijo, no hay que llevarte al hospital. Me hicieron exámenes todo y me dijeron que mi urea, mi creatinina estaba alta, mi hemoglobina estaba baja y que mis riñones ya no funcionaban. Estamos con la especialista en nefrología, Rosana Chaud, que es representante del FISAL y que nos va a contar de qué se encarga precisamente y qué servicios brinda esta institución. Se encarga de la cobertura y financiamiento de las llamadas enfermedades de alto costo. Las enfermedades de alto costo son la insuficiencia renal crónica, los cánceres más comunes y las enfermedades raras y huérfanas. Esto dirigido a, puntualmente FISAL, a asegurados al SIS, al Seguro Integral de Salud. En relación a este tema, la deficiencia renal, ¿qué servicios ofrecen? Bueno, la insuficiencia renal o enfermedad renal crónica en su 5º estadio, digamos el último estadio del compromiso de los riñones, requiere que el paciente sea sometido a un tratamiento de reemplazo de esa función que los riñones han perdido. Y puede ser básicamente el trasplante renal, que lamentablemente no lo tenemos tan desarrollado, y lo que es diálisis. Diálisis que tiene 2 modalidades, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Esos 3 tratamientos, el trasplante renal, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, son coberturadas y financiadas por el FISAL. En ese tiempo él no tenía SIS y prácticamente los gastos corrían de uno mismo, ¿no? Bueno, en ese tiempo yo no trabajaba porque el que trabajaba era él, no yo. Mi bebé tenía 3 añitos. Cuando nos dijeron lo que él tenía de sus riñones, que no funcionaban, hicimos el trámite para obtener el SIS, porque ya el doctor, lo que pasó un doctor que es de nefrología, el doctor nos dijo de que él necesita un catéter, y el catéter sin SIS es un poco costoso. Pero el trámite del SIS no es fácil, pues no, es un poco difícil. Y gracias a Dios sí pudimos tener el SIS para que él pongan un catéter. ¿Cuál es la diferencia entre la hemodiálisis, que se practica en diferentes instituciones estatales y que es mucho más conocida, versus la diálisis peritoneal? Ambos tratamientos son terapias que van a reemplazar parcialmente, pero digamos de lo más importante, la eliminación del exceso de agua y toxinas en el paciente con insuficiencia renal. La gran diferencia radica en el mecanismo que se emplea. En el caso de la hemodiálisis, el paciente acude a un centro hospitalario o un centro de diálisis, usualmente 3 veces por semana. Es sometido a la extracción secuencial de un volumen de sangre que pasa a través de unos equipos en los cuales tiene un proceso de limpieza, ¿no? En el caso de la diálisis peritoneal, ya no se extrae la sangre hacia un sistema extracorpóreo, sino que se aprovecha la presencia de una estructura llamada membrana peritoneal.
que es como una sabanita, vamos a llamarlo así, que está rodeando los órganos, que tiene muchos vasos sanguíneos adheridos y que al entrar en contacto con un líquido especial, que es la solución de diálisis peritoneal, permite ese lavado de la sangre. Al ponerle el catéter, él tuvo que hacerse una hemodiálisis, pero su cuerpo no reaccionaba bien. El catéter como que se salió el catéter. Y como los doctores nos dijeron que él era joven, él necesitaba una diálisis peritoneal. Y todo eso cubría el CIS. Yo le inyecto sus cetirizine para subirle su hemoglobina. Me enseñaron para qué lo que es nefrología. Nos atendieron muy bien, nos apoyan prácticamente en dar consejos. Cuando él se pone mal, ¿no? A veces yo llamo a una doctora y la doctora me dice qué cosa hacer. Los primeros tratamientos van a ser en el hospital seguro con supervisión del equipo, pero cuando ya está entrenado, el paciente vuelve a casa y hace tratamiento por sí mismo. Existen dos modalidades de diálisis peritoneal. Una en la que el paciente tiene que hacer este procedimiento de retirar el líquido viejo, digamos, e ingresar el líquido nuevo para quedarse con el líquido dializando de manera manual, digamos, él mismo lo hace con una frecuencia de más o menos 4 cambios al día. Existe otra modalidad de diálisis peritoneal en la cual el paciente hace esta diálisis pero de noche mientras duerme. El tratamiento se llama diálisis peritoneal automatizada. Los asegurados CIS a través del FISAL tienen acceso a ese tipo de tratamiento. Si se indica una u otra va a depender de las circunstancias del paciente y la evaluación médica. Los niñitos, por ejemplo, que van de día a la escuela, al colegio, chicos universitarios, acceden a ese tratamiento para que dialicen de noche y en el día puedan hacer sus actividades normales. Me hicieron la diálisis peritoneal manual, era muy esclavizado para mí porque yo hago movilidad y a veces quería salir así, como tengo que hacer cada 4 horas, venir y dializarme, venir y hacer. Y como que me aburría, a veces no quería hacerme, a veces sí, pero de ahí dije no, si es que no lo hago, los doctores del cardio me decían que no, te puedes enfermar, de esto, me comencé a hinchar y ya pues y de ahí me dijeron no, que mi cuerpo no acepta el manual, acepta la máquina y ahora último me han puesto a máquina y me siento mejor y más libre porque toda la noche estoy conectado 8 horas y después todo el día estoy libre, o sea, puedo salir, trabajar todo el día y me siento libre. ¿Cómo es que las personas pueden acceder a este tratamiento en el CIS, que es totalmente gratuito? Los pacientes llegan por sintomatología o por un control preventivo, llegan a un hospital. Como estamos hablando de asegurados CIS, van a llegar a un hospital público, ¿sí? Se les va a hacer los exámenes. Si se les diagnostica enfermedad renal y requiere de la evaluación de un nefrólogo, va a ser referido a un hospital donde haya un nefrólogo. Y si ya requiere este paciente de su ingreso a diálisis en ese hospital público, dependiendo de lo que le ofrezca, si tiene trasplante, si tiene diálisis peritoneal, si tiene hemodiálisis, se le va a ofrecer el abanico al paciente para que él pueda seleccionar qué es la opción que más le acomoda. En algunos casos donde el hospital solamente cuenta, por ejemplo, con hemodiálisis, lo más probable es que el paciente sea preparado para hemodiálisis. Justamente nosotros ahora estamos intentando impulsar diálisis peritoneal a nivel nacional como alternativa a la hemodiálisis porque pensamos que el paciente debería ser quien elige y no que sea, digamos, que se tenga que acoger a la circunstancia de lo que se le pueda ofrecer. En el país todavía no existen unidades de hemodiálisis en todos los departamentos. Hay algunos departamentos que no lo tienen o si tienen las unidades pueden estar llenas. Entonces es mucho más fácil implementar un servicio de diálisis peritoneal en un hospital que implementar o aumentar o agrandar, digamos, un servicio ya existente de hemodiálisis. Él puede comer de todo, como él ha dicho, pero ya no con la cantidad de sal, ¿no?, que uno come, ¿no? Bajo de sal, poco aderezo, no ajos, no tanta pimienta, comino, ¿no? Frutas puede comer, pero frutas que no tengan tanto potasio como la fresa, el plátano, puede comer lo que es normal. No gaseosas, no puede tomar gaseosas, no puede tomar bebidas alcohólicas y
De ahí el resto sí puede, no mucho dulce de repente, ¿no? Por miedo a la diabetes, pero de ahí el resto sí normal puede comer. La enfermedad renal crónica es una patología bastante frecuente. 1 de cada 10 personas tiene algún compromiso en los riñones. Si una persona tiene diabetes o tiene hipertensión arterial o tiene algún familiar que estaba en diálisis, es el grupo que en primer lugar debería acudir a un centro hospitalario para hacer sus controles y hacer la detección de manera oportuna. Y con este llamado a prevención podemos cerrar nuestra ruta de la salud, que esta vez llegó al FISAL para conocer un poco sobre la diálisis peritoneal. Así que muchas gracias, hasta luego. Tema que es el síndrome metabólico, y Carlos nos ha llamado desde Villa María del Triunfo. Si dice, tengo triglicéridos en 179 y a raíz de eso me duele mucho la cabeza. Peso 61 kilos y mido 1,60 m. ¿Cómo debo alimentarme para disminuir los triglicéridos elevados? Bueno, los triglicéridos en general se deben pues al consumo de muchos carbohidratos, que es todo lo que hemos venido hablando esta mañana. Entonces debería evitarlo todo lo que hemos hablado de grasas saturadas, el consumo de azúcares, ¿no? O algún alimento con azúcar refinado, bajar el consumo de fideos, de pizzas, ¿no? De quesos que no sean frescos, light, no debería consumir, entre algunos alimentos que debería evitarse, ¿no? ¿Y esa cantidad de triglicéridos, porque normal es 150, tiene 179, ¿duele la cabeza? No, en general no está relacionado, ¿no? Probablemente el dolor sea por otro motivo que habría que revisar. Si es hipertenso, por ejemplo, ¿no? Tiene que ir a su médico para que vea cuál es la causa de ese dolor de cabeza. Muy bien, ahora vamos con la siguiente más preguntas. Consulta. Hay que separar esto de las doctoras, me voy a juntar un poco más. A ver, Mavil dice, tengo 43 años y una barriga grande que no puedo bajar a pesar que cuido mi alimentación. ¿Qué me recomiendan? Hay personas, ¿no?, que por más de que hacen dieta, o sea, comen menos calorías de las que gastan, van al nutricionista y nada, no pueden bajar esa grasa pesada del abdomen, que a las mujeres más nos molesta. Yo creo que con una buena asesoría nutricional y con ejercicio, porque a veces la gente solo se enfoca en los alimentos y no hace ejercicio. Entonces, el ejercicio es el que empieza a acelerar el metabolismo, a quemar las calorías que uno ingiere. Muchas veces, por poco que comamos, si no gastamos esa energía consumida, pues no va a haber ningún impacto en el peso. Entonces, cuando uno baja de peso, va a bajar todo, ¿no? No solo de una parte, y va a bajar también esa circunferencia abdominal. Habría que medirla también, eso es importante, y buscar ahí otros factores de riesgo de esta paciente, no solo la obesidad abdominal. Hay la combinación realmente, ¿no? Porque venden, por ejemplo, en la televisión 100.000 máquinas para bajar de peso, pero hay que hacer también dieta acompañado de este ejercicio. Así es. Pero dicen que la alimentación es como un 70% y el ejercicio es el 30%. Claro, es la combinación de ambos ejercicios, ¿no? Porque mucha gente dice, me compré la máquina última, todo el día estoy en la máquina, pero me voy y me como mi pollo a la brasa, mis papas, mi todo, y obviamente no va a bajar ni un gramo. Claro, es ambos, es dieta y ejercicio, no cada uno por su lado. A ver. Elizabeth dice, tengo 53 años, soy diabética y me aplico insulina. También sufro de hipertensión e hipotiroidismo. Sin embargo, desde hace 2 semanas me empezó a doler la cabeza y tuve palpitaciones rápidas. ¿Estos pueden ser síntomas del síndrome metabólico? ¿Qué me recomiendan? Bueno, cuando habla de palpitaciones, tiene también muchas causas, ¿no? Para comenzar debería hacer un chequeo para ver que no sea un problema mayor cardíaco. Sin embargo, el hecho de sentir acelerado los latidos se relaciona mucho con disfunción autonómica. El hecho de ser hipertenso y de tener diabetes sobre todo, hace que las hormonas del cuerpo se desordenen de alguna forma. Entonces, para mínima actividad que uno realiza, se acelera más el corazón de lo que debería. Eso es parte de una disfunción autonómica, se llama, pero igual la única solución o la más rápida solución es hacer ejercicio.
comenzar a hacer actividad física y bajar la resistencia a la insulina, pero habría que hacer un chequeo general para ver cuál es la causa exacta, ¿no? Pero tampoco correr 2 horas ni ir al gimnasio. No, todo en exceso es perjudicial. Luego hay que descartar en esta paciente es hipotiroidea, entonces el exceso de hormona tiroidea, si no estoy bien dosificada con mi levotiroxina, entonces probablemente me estoy produciendo palpitaciones, ¿no? Un chequeo también de una función tiroidea para ver si está bien la dosis o no. Es más producto de eso que un síndrome metabólico. Claro, o sea, el síndrome metabólico probablemente ya se dio, ¿no? Esta paciente ya tiene las consecuencias, ya tiene la diabetes, bueno, tiene la hipertensión, ya tiene todas las consecuencias. Tuvo un síndrome metabólico que ocasionó todo esto. Muy bien. A ver, Ani, me hice un examen de tolerancia a la insulina y me salió elevado. ¿Qué debo hacer para controlar mi insulina? Lo que estamos hablando, lo mejor es disminución de peso, disminución de circunferencia abdominal y eso lo vas a lograr pues con una alimentación equilibrada y con ejercicio. Felizmente esto es reversible, todavía nos habla que es intolerante, nos dice la tolerancia a la insulina me salió elevada, ¿no? O sea, no habla de cómo le salió la glucosa. Entonces, si todavía no es diabético, esto es reversible, entonces podría cambiar y podría disminuir el riesgo a futuro de enfermedades cardiovasculares. ¿Y esta paciente se beneficiaría si le damos metformina por algún tiempo? La metformina en realidad no va a resolver el problema. No va a resolver el problema, es una ayuda sobre todo en pacientes que tienen hígado graso, que ya están a puertas de diabetes, cuando ya hay una intolerancia a la glucosa, podríamos proponer como alternativa terapéutica, pero siempre es su alimentación y el ejercicio. Puede o no puede darse, no es obligatorio. Excelente. No hay pastilla mágica, porque No hay estamos pastilla. también repasando algunas de las consultas y una joven de 22 años no quería saber si podía tomar acelerador de metabolismo, que son los conocidos quemagrasas. Exacto, claro que no existe, si existiría estaría resuelto el problema de todos. A ver, Silvia dice, tengo 31 años, ovario poliquístico e hipotiroidismo. Tomo levotiroxina y metformina desde hace un año. Sin embargo, he vuelto a subir de peso desde que dejé la lactancia. Peso 76 kilos y mido 1,63. ¿Podré estar sufriendo del síndrome metabólico? ¿A qué especialista debo acudir? Claro, aquí ella tiene algunos factores de riesgo muy importantes. El ovario poliquístico está íntimamente relacionado con resistencia a la insulina y con tener un riesgo mayor de ser diabética a futuro. El hipotiroidismo también confiere un factor de riesgo. La levotiroxina, bueno, para su hipotiroidismo está bien. La metformina la utilizamos muchas veces en ovario poliquístico porque mejora la resistencia a la insulina y también mejora en algo el tema de la fertilidad, la ovulación. Dice que volvió a subir de peso después, esto es algo típico, ¿no? Cuando dejan de lactar suben de peso, porque en la lactancia comían probablemente un poco más, pero no cambian esa conducta, ese patrón de alimentación después de dar de lactar. Entonces hay que reducir calorías ahí, hay que reducir cantidad y hacer ejercicio. Claro, puede estar sufriendo de un síndrome metabólico, sí, hay que buscar los otros factores de riesgo y puedes acudir a, en realidad, no necesitas ir de frente a un endocrinólogo, podría verte un médico internista, puede verte un médico general y con los resultados que tenga derivarte a la especialidad que corresponde. Tanto endocrinología vemos mucho de lo que es ovario poliquístico, vemos también el hipotiroidismo y bueno, también sería la sugerencia de ir con el especialista. Y lo importante es actuar, ¿no? Porque tiene 31 años. Claro. Entonces, es mujer, ya hemos hablado de las consecuencias, que mientras uno es mujer tiene mucho mayor riesgo cardiovascular en el caso de sufrir síndrome metabólico o diabetes. Muy bien. A ver, Mariana, tengo trastorno de ansiedad y desde que me enteré mi metabolismo se ha vuelto más lento. Justo en la consulta que habíamos comentado hace unos segundos. ¿Sería bueno tomar un acelerador del metabolismo? He subido mucho de peso. Claro, aquí aclarar que los quemadores de grasa, aceleradores del metabolismo, entre comillas, no tienen mayor sustento científico, no tienen efecto, sino pues sería la pastilla milagrosa, ¿no? Y la más mágica. tomarlo a libre albedrío. Claro, Como yo considero que es. lo que sí está muy relacionado con el aumento de peso, lamentablemente, sí son los trastornos de ansiedad. Ahí podríamos buscar una ayuda con un psicólogo, un psiquiatra, que pueda enfrentar este trastorno de ansiedad y canalizar con otra cosa, que probablemente con ejercicio se canaliza muy bien la ansiedad, con algo, con alguna actividad que me guste. Si Mariana opta por tomar estos quemadores de grasa, ¿cuáles van a ser las consecuencias más adelante?
Suelen tener estos quemadores de grasa alto contenido de cafeína, de taurina. Básicamente se taquicardizan un poco haciendo ejercicio y luego nada. No. Algunos no sabemos qué composición tienen y eso es lo más grave, ¿no? A veces los venden así, quemadores de grasa, pero no sabemos, no tienen etiqueta nutricional, no tienen un registro de sanidad, no tienen nada y uno no sabe qué está tomando. Hay mucho mercado negro en esto, ¿no? Lamentablemente, y les venden hormona tiroidea o les venden compuestos de extractos de algas o cosas que no sabemos qué composición y qué consecuencias puedan tener a futuro. Y peor si toma el quemador y ni siquiera hace ejercicio. Claro. Sí. O sea, No, y encima si no trata la ansiedad, le va a dar más ansiedad. Claro, porque es un círculo vicioso. por los componentes que tiene. Sí. A medida de que aumenta la ansiedad, no solamente aumenta el sobrepeso porque comen más las personas, sino que también aumentan toda la parte hormonal que hablábamos, aumenta la adrenalina, entonces todos los síntomas que pueda tener cardiovascular se incrementan, puede ser hipertenso más pronto también. Así que cuidado con estos productos que pueden comprar. Jenny. Jenny dice, mi bebé de 8 meses y yo tenemos sobrepeso. Él tiene 11 kilos y mide 69 centímetros. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi bebé? ¿Cuánto Bueno, debería aquí pesar? hablamos 8 meses, significa que probablemente a los 6 meses él ha empezado ya a comer ciertos alimentos, ha dejado la lactancia. Es importante averiguar el peso con el que nació y si la mamá hizo o no diabetes gestacional. Entonces eso le confiere al niño, le confiere riesgo. A los 8 meses sí, pues debería estar con probablemente unos 3 kilos menos, algo así. Y lo que puede hacer, pues es en un bebé, en realidad, con los alimentos que tenemos, pues intentar que sea equilibrado. Es igual a un adulto, ¿no? Es una alimentación equilibrada. Introducir poco a poco las verduras, introducir alimentos que no tengan tantas calorías, disminuir el consumo de harina refinada, esto también es importante, de grasas saturadas. Y orientar también a este niño con el especialista, con un pediatra, para que la madre sepa qué cosas tiene que comer, qué puede darle. Y revisar el número de tomas de leche también, ¿no? Porque Claro. depende de cuántas tomas le da al día. O si toma fórmula también, ¿no? A ver, A veces entonces, por el eso, pediatra le ha dicho que haga dieta, ¿quién? ¿La mamá o el niño? El niño. El niño. Un niño de 8 meses, bueno, ni siquiera un niño, un bebé de 8 Claro, es meses un puede bebé. hacer dieta. O sea, no se habla de dieta ¿Por en qué estamos términos hablando ahí? estrictos, pero es de una No, de alimentación regularla. equilibrada siempre. Claro, de repente Claro. a eso se refería. De una repente dieta, la mamá una no tiene- alimentación saludable, no Así una es. dieta para... No, o sea, Claro, regular la material, cantidad de digamos. tomas, ¿no? Ajá. Porque lo que normalmente se hace es reemplazar el número de tomas por algún alimento sólido ya que tiene que ir comiendo. ¿No? Pero si el número de tomas sigue siendo el mismo y la cantidad de repente que le da es la misma y además le agregas carbohidratos, Claro, evidentemente va a subir más de peso. ¿Quieres comentar algo, Leslie? Sí, que antes que me dijeron el pediatra era que siga con su control del niño sano, ¿no? Claro. Para que vaya a verlo ahí por las curvas que tienen que determinar. Y la dieta que le han mandado debe ser pues una alimentación más balanceada, ¿no? Que es la dieta. Roxana tiene 63 años de independencia, dice, ¿cómo se puede bajar el vientre abultado? No tengo nada. ¿Esto es de familia? básicamente el perímetro abdominal es por falta de ejercicio, ¿no? por falta de una actividad regular, porque no se trata de hacer ejercicios una vez a la semana o cuando me acuerdo, ¿no? Sino mínimo 3 veces a la semana, como objetivo 150 minutos a la semana, pero lo podemos repartir, ¿no? Claro, y además uno no ve los cambios de forma inmediata. No, lo vas a ver en un normalmente mes, lo vas a ver de repente en un año, en Claro. 2, y así seguimos sumando. Pues mucha gente que dice, bueno, el sábado me voy a jugar mi partido, mi pichanga, fulbito, después fulbazo, y ahí se fue todo el ejercicio. No, y es peligroso Claro. incluso, porque si no hay un acondicionamiento durante la semana para esa actividad física intensa de fin de semana, ha habido casos muchas veces de que les dé un paro cardíaco, un infarto, en medio del partido, ¿no? Bueno, no hay acondicionamiento, porque claro, es como si hiciera una prueba de esfuerzo en ese momento, me corro golpe. 2 horas. Es hacer un esfuerzo máximo Exacto. teniendo una placa de grasa ya dentro de las arterias y con el estrés máximo se rompe la placa y se infarta. Exacto. A ver, Diani dice, soy diabética con tendencia a elevar el colesterol y triglicéridos. ¿Ayuda a tomar piña, api, pepinillo en ayunas? Estos famosos batidos detox. Claro, aquí esta paciente ya tiene la diabetes que tiene que estar muy bien controlada. Colesterol y triglicéridos, somos más estrictos en los pacientes diabéticos con los valores de colesterol y triglicéridos.
casi todos los pacientes van a necesitar medicación, aparte de controlar su alimentación y el ejercicio, casi todos. Las estatinas tenemos aquí para bajar muy bien colesterol y si tienen los triglicéridos muy elevados, ahí podemos utilizar algunas otras pastillas, fenofibrato o otras alternativas. El hecho de que tome piña, apio y pepinillo en ayunas. Claro, aquí no hay alimentos mágicos, no producen magia, no me va a hacer descender el colesterol o los triglicéridos por yo tomar esto. Lo que se recomienda es que no coma. Para triglicéridos es sobre todo harina refinada y azúcares añadidos en los alimentos. Entonces, disminuir la cantidad de pasta, por ejemplo, de panes que como. No postres, tortas, helados, chocolates, golosinas, galletas, gaseosas, eso es un exceso. Y para el colesterol, bueno, disminuir la cantidad de grasa saturada, ¿no? Entonces, evitar vísceras, embutidos, mariscos, los lácteos de preferencia que sean sin grasa, el yogur, la leche, el queso sin grasa, evitar mantequillas, margarinas, mayonesas, entonces... Todo eso hay que tener en cuenta. Doctora, vamos a con una enciclopedia de todo lo que puede comer, señora. Claro, ser moderado también, ¿no? Yo creo que el secreto está en la moderación. Uno se puede dar un gustito una vez a la semana, pero cuidarse el resto de la semana. Es verdad, ¿no? Pero justo estábamos conversando, ¿no?, sobre la mezcla de estos licuados. Ustedes comentaban que es mejor no licuar las verduras, tampoco licuar las frutas. Y si encima, o sea, licuamos y mezclamos las dos cosas, frutas y verduras. Claro, nos perdemos ahí, lo que nos perdemos es la fibra. Entonces los famosos extractos también es algo muy difundido y tenemos esa mala costumbre, pero en el extracto yo estoy consumiendo solo agua y la fructosa de esa verdura, que es poca, pero toda la fibra la desecho y la fibra es la que me ayuda a mí a absorber la glucosa de mejor forma, que sea más lenta su absorción, que el páncreas trabaje menos. Entonces, jugos y extractos, a todos mis pacientes les digo, prohibido. O sea, doctora, que el extracto de zanahoria... Tampoco, es mejor comerse la zanahoria, Y a ver, este mensaje va para ti que me hiciste tomar extracto de zanahoria tantos años así. Zanahoria, beterraga y jugo de naranja. Y así, sí, tuve una miopía terrible, así que no me ayudó en nada encima ese extracto. Muy bien, a ver, Liz dice, las personas con trabajos que alteran su frecuencia cardíaca son más propensos o propensas a padecer de síndrome metabólico. No, su ritmo circadiano es la pregunta. El ritmo circadiano. Sí, el ritmo circadiano se refiere a la alteración del patrón del sueño, ¿no? Hay trabajos que implican estar despiertos en la noche y durmiendo en la mañana. Entonces, en este caso, todo el patrón hormonal, la adrenalina, la noradrenalina, que son las, digamos, sustancias del cuerpo que nos ayudan a estar alertas y despiertos, en vez de estar apagadas en la noche, están prendidas. Al estar prendidas en la noche, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca y, por lo tanto, hay mayor riesgo de tener cualquier... no solamente síndrome metabólico, sino hipertensión arterial, cualquier patología cardiovascular. Porque invierten el patrón del sueño. Todo eso es. Ajá. Muy bien, a ver, vamos con la siguiente pregunta. Lourdes. Lourdes, tengo 50 años, mido 1,69 m y peso 87 kilos. Me ha salido una mancha oscura en el cuello. ¿Podría ser diabetes? ¿El jugo de caña es malo para la diabetes? Seguimos con los jugos. Vamos a ver, empezando por el peso y la talla de la paciente, haciendo un cálculo rápido de índice de masa corporal, está ella con 30 más o menos, eso ya es obesidad. Esto lo pone en riesgo no solo de diabetes, de muchas enfermedades. El hecho de que tenga la acantosis nigricans en el cuello implica, nos habla de resistencia a la insulina. Entonces sí hay que hacer un descarte de diabetes en esta paciente. Y bueno, el jugo de caña, eso ya lo hemos dicho también, debería evitarlo. Es mejor masticar esa caña, ¿no? Pero un pedacito, porque tú se come la bolsa. Pedacito, exacto. La bolsa se come toda la bolsa. Claro, hay que ser moderado ahí. O sea, te puedes comer un pedacito perfecto, no hay ningún problema. A ver, más consultas. Vamos con la siguiente. Vamos. Heidi dice, ¿es cierto que los chocolates con un alto porcentaje de cacao son buenos? Sí, eso es cierto, es cierto. Mientras más concentración de cacao tenga un chocolate es mucho mejor. Probablemente no va a tener suero de leche o los aditivos que le suelen poner a los chocolates no tienen tanto contenido de azúcar y es una grasa vegetal que es muy buena. Y son buenazos. Y aprovechando, son más amargos, sí. Tenemos que aprovechar que en Perú producimos un chocolate espectacular, uno de los mejores a nivel mundial. Claro que sí. No, y el cacao tiene beneficios no solamente en
digamos, mejorar el colesterol bueno, ¿no? No solamente sube el HDL por la grasa vegetal que contiene, sino que tiene efecto antioxidante. Hay muchos estudios cardiovasculares que hablan de reducción de mortalidad, incluso por consumos continuos, ¿no? O frecuentes, ¿no? Si uno, por ejemplo, tiene una alimentación saludable, ¿se podría comer un cuadradito de chocolate Sí, claro. con buen porcentaje, no, Así es, al día? como un snack, sí, Ajá, al día sí, estaría podría ser. bien. O Así sea, ahí es. no estaría, Un cuadradito, Sí, no un toda cuadradito. la tableta. Claro, un cuadradito he dicho. Hay que ver el tamaño del Miren, cuadrado. Pasa que todo el chocolate parece un cuadradito. Un dice. cuadradito, no como la tableta. A ver, Lisette, ¿tiene relación el síndrome metabólico con la tiroiditis de Hashimoto u otras enfermedades autoinmunes? Con enfermedades autoinmunes, bueno, tenemos varias, de la tiroides son las clásicas, el hiper o el hipotiroidismo, luego hablamos de otras enfermedades autoinmunes, pero no, aquí no hay una relación directa, ¿no?, con el síndrome metabólico. Hablamos más de alteraciones que pueden ser adquiridas en el transcurso de la vida. Las autoinmunes, nosotros nacemos con esa predisposición para hacer esas enfermedades y no tenemos de otra, pero el síndrome metabólico sí lo puedes tú prevenir. Aquí se hablamos Y es de algo reversible. netamente prevenible, Exacto. irreversible. Muy bien, a ver. Más preguntas. Karen. Karen, tengo 25 años y soy gestante de 34 semanas. Me diagnosticaron hipotiroidismo hace un año. ¿Tendré alguna complicación o mi bebé? Aquí hablamos de hipotiroidismo en el embarazo, incluso lo tuvo ya antes del embarazo, ¿no?, porque tiene 34 semanas. Es muy importante aquí hacer un perfil tiroideo antes del embarazo. Toda mujer que quiere quedar embarazada debería hacer un perfil tiroideo porque las consecuencias de un hipotiroidismo, sobre todo en el primer trimestre de embarazo, sí pueden afectar al bebé. Entonces, si es que se necesita reemplazar con hormona tiroidea, cuidar la dosis, asistir a su médico, que él es su médico tratante, y cada 2 o 3 meses hacer chequeos de función tiroidea porque sí va a tener impacto en el bebé. Las 12 primeras semanas el bebé no tiene, el feto no tiene tiroides, depende de la cantidad de hormona tiroidea de la madre. Ok, importante. Vamos con la siguiente, Caterine. Tengo 49 años, soy hipertensa, diabética y además tengo neuropatía diabética. Me pongo insulina 3 veces al día, pero a veces mi organismo lo rechaza y sigo elevada de peso. ¿Qué me aconsejan? Bueno, en ese caso hay que aumentar de todas maneras la actividad física. La actividad física va a ayudar tanto a la hipertensión como a la diabetes. Va a bajar los niveles de colesterol, triglicéridos, los de glucosa, va a mejorar la respuesta a la medicación, ¿no? A veces la neuropatía diabética impide, baja la capacidad funcional, o sea, la capacidad de hacer ejercicio. Entonces lo que se recomienda son ejercicios de bajo impacto, ¿no? Caminar, por ejemplo, es un ejercicio de muy bajo impacto. Hacer bicicleta también es un ejercicio sin resistencia de bajo impacto. Nadar. ¿No? Nadar le puede ayudar mucho no solamente a la diabetes, hipertensión, sino a la parte articular, ¿no? Y al tener de repente baja capacidad funcional le va a mejorar mucho más el caso de hacer natación. Entonces ello podría incluso hacer que la persona no necesite insulina y pueda migrar a otra medicación vía oral que sea más tolerable para el organismo, ¿no? Aquí también hay un mito que es frecuente en la población y piensan que la insulina va a producirle más problemas que otra cosa. Es uno de los mejores medicamentos que tenemos para diabetes. Es una opción muy válida porque la diabetes, como cualquier enfermedad, avanza con el tiempo y ese páncreas deja de producir insulina. Entonces, si no tenemos más alternativas, podemos ponerla. Es un muy buen medicamento. Es raro que alguien rechace la insulina, o sea, que sea alérgica a la insulina es súper raro. Entonces es muy bien tolerada la insulina, la dosificación debe estar supervisada por su médico y hay diferentes esquemas, ¿no?, de insulinización en los pacientes con diabetes. Se puede combinar insulina con antidiabéticos orales, se puede poner una sola dosis, se puede poner 3 dosis, depende de cada paciente. El tratamiento debe ser individualizado. Esto es fundamental. Catara, tengo 36 años y soy diabética. Hace 10 me diagnosticaron ovario poliquístico, se me cae el cabello y dejé la metformina porque me daba náuseas. ¿Qué puedo hacer? Antes de que conteste Linda, yo diría que ese ovario poliquístico debe verla su endocrinóloga y si dejó la metformina porque le da náuseas, debió regresar con su endocrinóloga a decirle, me da náuseas, ¿qué puedo tomar? Adelante, por favor. Así es, ovario poliquístico sí predispone a la paciente de tener síndrome metabólico, de tener diabetes en un futuro, afecta ciertamente en algo la fertilidad, pero tiene solución. Dice, se le cae el cabello, claro, porque el ovario poliquístico lo que hace es un desequilibrio entre hormonas femeninas y masculinas. Hay un predominio de hormonas masculinas y esto puede producir acné, puede producir mayor cantidad de vello facial, corporal y también caída de cabello, ¿no? Es una alopecia androgenética que decimos, típica de los varones.
La metformina es un medicamento que sí se utiliza en pacientes con ovario poliquístico, sí tiene efectos secundarios a nivel gastrointestinal, pero eso depende mucho de cómo dosifique yo. Entonces tengo que empezar con poca dosis, que la paciente tome unos días, luego puedo ir incrementando la dosis poco a poco y la paciente probablemente no lo va a rechazar. Entonces es muy bajo el índice de intolerancia a la metformina. Pacientes que realmente no lo toleran, pues ahí lo que se hace es otras alternativas, y la base en realidad de ovario poliquístico es estilo de vida, modificar estilo de alimentación. Tiene que hacer alimentación saludable, tiene que hacer ejercicio, mejora mucho. Incluso sin metformina, esos dos factores son importantísimos en ovario poliquístico. Ese es el consejo fundamental. Silvia dice, tengo 40 años y mi resistencia a la insulina salió alta. Al parecer tengo hipotiroidismo. Estoy tomando levotiroxina y metformina. ¿Durante este tratamiento tiene algún riesgo si salgo embarazada? Claro, aquí hay dos situaciones. El hipotiroidismo tiene que estar muy bien controlado para salir embarazada, como en el caso anterior, ¿no? Hacerse un chequeo antes del embarazo, planificar siempre. Y la metformina es un medicamento que ciertamente no está indicado por la FDA en embarazo, pero en algunas situaciones, por ejemplo, de ovario poliquístico, solemos utilizarla. En pacientes que tienen prediabetes también podemos utilizarla, incluso en pacientes con diabetes, aunque el medicamento ahí es la insulina, pero dice, si tiene algún riesgo si salgo embarazada, pues con el tratamiento, en realidad, con que esté supervisado por su médico tratante y que esté en los niveles correctos, no habría problema. Doctora, cardiológicamente hablando, ¿algún riesgo si se embaraza? En realidad, los que ya hemos mencionado, ¿no? Si hay una tendencia y hay un síndrome metabólico y hay una resistencia a la insulina durante el embarazo, hay riesgo, lo que mencioné anteriormente, de diabetes gestacional y de preeclampsia, que es la presentación de la hipertensión durante el embarazo. En ese caso, igual, la actividad física, la dieta o el estilo de vida saludable, igual durante el embarazo es importante. No es comer por dos, sino es una alimentación balanceada la que va a mejorar tanto la condición metabólica como el riesgo de padecer hipertensión gestacional. Hay riesgo, pero si está todo bien controlado, incluyendo ir a nutrición durante el embarazo, es importante para poder llevar saludablemente. Teresa, mi madre tiene diabetes. ¿Estoy en mayor riesgo de desarrollar síndrome metabólico? Así es, hay un patrón hereditario que no necesariamente se tiene que dar. Muchas veces teniendo un familiar de primer grado con diabetes, sí me da mayor riesgo de yo ser diabética y de desarrollar síndrome metabólico previamente, pero también yo puedo hacer mucho trabajo con mi alimentación y con el ejercicio. Puedo disminuir el riesgo de desarrollar diabetes y hacerme mis chequeos por lo menos anuales, porque ya tengo un factor de riesgo importante que es un familiar en primer grado con diabetes. A ver, vamos con más consultas. Elizabeth, tengo diabetes tipo 2, peso 99 kilos y mido 1,60. Tomo metformina 3 veces al día, sin embargo tengo dolores musculares. ¿Qué debería tomar para contrarrestar estas molestias? Bueno, más que tomar, debería bajar de peso la señora. Tiene un IMC de 38.6. Así es, obesidad grado 2, fundamental. El principal tratamiento de la diabetes, alimentación saludable y ejercicio. Luego ya nosotros como especialistas pues ponemos los antidiabéticos o los fármacos que sean más convenientes para la paciente, pero sí es necesario que baje de peso, porque no solo es su diabetes, está expuesta a más enfermedades cardiovasculares. Toma la metformina 3 veces al día, sí, bueno, si está bien controlada su diabetes con esta dosis, está muy bien. Dolores musculares como consecuencia, supongo, habla del medicamento, sobre todo son a nivel gastrointestinal, ¿no? Las consecuencias de los efectos secundarios de la metformina. Dolores musculares, ahí hay que ver. Peso para las articulaciones. Claro, probablemente tiene artrosis de rodilla, en columna es típico. Es como andar con unos 30 o 40 kilos, con una mochila de 30 o 40 kilos diario. Entonces eso lesiona las articulaciones. Doctora Luisa. Bueno, ese nivel de obesidad lleva a que pueda tener también hipertensión arterial, ¿no? Entonces, para el nivel que tiene de obesidad más la diabetes, habría que también hacer un descarte de hipertensión arterial, un mapeo o algún otro examen que nos acerque al diagnóstico. Y si no la tiene, pues hacer una prevención bajando de peso de todas maneras, y es urgente, ¿no? Porque una vez que ya se sobrepasa este índice de masa más de 40, pues ya estamos hablando de obesidad mórbida, y esas
bajar de un índice de masa mucho mayor es totalmente más difícil. Y requiere otros tratamientos ya quirúrgicos que son mucho más costosos y pueden poner en riesgo la salud de la persona. Sí, algo también que hay que decirle a la familia es que la alimentación sana es para todos. No, a ella le diagnosticaron, a ella le hago su dietita. No, pues no se hace dieta a ella, todo el mundo tenemos que comer lo mismo. Así es, no hay una dieta especial en realidad para el paciente con diabetes, no es que tenga que comer diferente. Tiene que comer lo que se prepara en casa, pero con los conceptos básicos, lo que hablábamos del plato, la distribución del plato, y no tiene por qué ser diferente a los otros miembros de la familia. Se supone que todos deberían estar concientizados, ¿no? Y también esos miembros de la familia tienen riesgo de ser diabéticos por tener a una persona en casa con diabetes. Claro, porque tú vas a ver, por ejemplo, una mamá gordita, papá gordito, y el hijo son gorditos por la alimentación que tienen. Claro. Hay pacientes, por ejemplo, que vienen de Europa, comen más verduras, papá delgado, mamá delgada, hijos delgados. O sea, la alimentación de casa es fundamental. Entonces hay que dar el ejemplo desde casa para alimentarse adecuadamente. Claro, o sea, de repente todos comemos lo mismo, pero no en las mismas cantidades. Claro. ¿no? Claro. Porque de repente un chico adolescente pues no va a comer lo mismo que un señor que tiene 80 años. Exacto. La misma cantidad. César, me detectaron diabetes tipo 2, me recetaron metformina y realmente no me hacía nada. Escuché que este medicamento es para gordos. Empecé a tomar glibenclamida y me bajó la glucosa. Pero ahora menciona que no es bueno que tome este medicamento por mucho tiempo. ¿Cuál es su opinión? La metformina en realidad es un excelente medicamento, es la base del tratamiento farmacológico de la diabetes en todo el mundo, no estamos hablando de Perú, es en todo el mundo, así es. Dice el paciente, no le hacía nada. Claro, uno no va a sentir en realidad, no es que yo sienta algo por tomar la metformina, probablemente sí tengo algunos efectos secundarios. Y dice que empezó a tomar glibenclamida, lamentablemente. La glibenclamida es un grupo de medicamentos que suele bajar muy rápido la glucosa. Lamentablemente está en el Ministerio de Salud, está en Minsa y Salud como uno de los medicamentos junto con la metformina, pero hay medicamentos que pueden ser mucho mejores. Y volviendo al tema, ¿no? Este paciente podría controlar mejor su diabetes con una alimentación equilibrada y con ejercicio. Dice que no es bueno tomar este medicamento por mucho tiempo. Bueno, porque la reserva de insulina que tiene el páncreas se va agotando y justamente lo que hace este medicamento, que es la glibenclamida, es agotar esa insulina que tenemos, esa poca o mucha insulina que tenemos, la agota. Entonces tenemos mejores opciones. Nunca había escuchado tantas veces esa palabra de medicamento, metformina. Ya lo aprendió. Paciente diabético, primera línea de tratamiento es metformina. Así es. Acá en Perú y en todo el mundo. Claro, y tenemos más alternativas, pero la base es metformina, dieta, ejercicio. Hay 100.000 medicamentos, pero se debe empezar con la metformina. A ver, pero están A menos que sea tomando sus intolerante, medicinas, mira. claro, a menos que tenga una intolerancia bárbara a la metformina, podríamos intentar otras cosas, raro. pero es raro, es raro. Bianca, ¿el síndrome metabólico tiene alguna relación con el lupus? Se parece a una pregunta anterior, ¿no? De las autoinmunes, y vemos que no había una clara relación. Luego, los pacientes con lupus probablemente tengan tratamientos prolongados con corticoides. Entonces, producto de esas dosis altas y el tiempo prolongado que tomen corticoides, podrían desarrollar alteraciones. Aumenta la presión arterial, aumenta la glucosa, aumentan de peso. Entonces, sí hay que vigilar a ese paciente con lupus. Sí, lo que mencionábamos también sobre el riesgo de problemas cardiovasculares, insuficiencia cardíaca en diabéticos, se repite en algunas enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, en el lupus, en la artritis reumatoidea, ¿no? El incremento del riesgo de tener un infarto en el lupus puede llegar a ser 9 veces más. Sí. En el caso de la artritis puede ser 7 veces más. Entonces, de hecho, tanto la misma condición como la medicación que se consume puede cambiar el perfil de colesterol, de triglicéridos, entonces hay que estar atentos a ello, ¿no? Hacer un chequeo con su médico tratante. Muy bien. Chloe dice, hice diabetes gestacional, ¿cuál es la posibilidad que mi niño y yo podamos desarrollar diabetes después del embarazo? La posibilidad existe, claro, y es alta. En estas pacientes con diabetes gestacional, lamentablemente muchas veces ellas desaparecen del mapa y nunca más se hacen controles. Entonces lo ideal es que después del embarazo se haga por lo menos una glucosa en ayunas o se haga el test de tolerancia a la glucosa, que es algo un poco más específico, y que se vigile no solo a la madre sino también al niño, ver con qué peso nació ese niño. Más de 4 kilos es un niño macrosoma que tiene riesgo de tener diabetes en el futuro, enfermedades metabólicas, y la madre también tiene aquí riesgo de diabetes tipo 2 después del embarazo. No se sabe en cuánto tiempo se va a dar, pero la madre puede disminuir ese riesgo
manteniéndose en un peso saludable, haciendo actividad física nuevamente. Siempre va a ser eso, es la alimentación saludable y el ejercicio. Y a veces no estamos convencidos con lo de la actividad física, ¿no? Y la actividad física no es como un medicamento, ni siquiera es costosa, en el sentido de que lo podemos hacer en casa, lo podemos hacer como nos guste, bailando, en bicicleta, de alguna forma, ¿no? Yo siempre digo a mis pacientes que me dicen, yo no tengo tiempo de ir al gimnasio. Y digo, sí, pues no hay tiempo. Pero puedes poner tu YouTube en la casa, te pones tu ropa cómoda, puedes bailar, puedes hacer aeróbicos. Yo hacía taibo. Entonces, puedes hacer varias cosas en la casa. Mentir es el tiempo que uno pierde al final, yo qué sé, echado en la cama o viendo televisión. Claro. Ajá. ¿no? Y puedes ver en el televisión, celular. nadie dice que no lo hagas, ¿no? Ve televisión, estudia si quieres, ponte en una bicicleta y pon tu aparato y mira. Eso, yo tenía un amigo que mientras hacía bicicleta jugaba con la PlayStation. Pero bueno, por lo menos estaba haciendo algo de deporte. Muy bien, la última, Paola. ¿Es bueno el uso de glutamato monosódico, el saborizante, para preparar los alimentos? El famoso Ajinomoto, ¿no? Más por el consumo de sal está de repente claro, comentando por el exceso de sodio, Sí, ¿no? sodio. Y el exceso de sodio no solamente hace acumular líquidos, ¿no? Sino que genera todo un problema vicioso con aumento de peso, con hipertensión y también con diabetes. Muy bien. Tanto se han cuidado por no poner el nombre, las doctoras. Lo dijeron, el famoso. Muy bien, doctoras, la verdad que muchísimas gracias, han explicado de maravilla lo que es el síndrome metabólico y además han contestado una gran cantidad de preguntas. Sentimos y se han quedado muchas preguntas sin responder, pero ya saben que por cuestiones de tiempo, pues no podemos. No podemos, nos quedamos sin tiempo. Ya saben, personas que están con sobrepeso deben ir a acudir al hospital, un médico internista, un médico general, quien les va a pedir sus exámenes y lo van a derivar de ahí al endocrinólogo, al cardiólogo, de acuerdo a los hallazgos que van a encontrar. Y no nos cansaremos de decir, alimentación balanceada y ejercicio. Métanselo en la cabeza. Eso es para todas las enfermedades del mundo, todas. Ejercicio y una alimentación sana y balanceada. Por eso Leslie se va a la caminata el día... El domingo. El domingo. Tenemos caminata por el uso adecuado de los antibióticos. Y yo de aquí me voy al gimnasio. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Toca la salud mental. Bullying. No se lo pierdan.